Además, Pastor Manucho, Romanos 8, el siguiente de la enseñanza, Romanos 8:15 dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual llamamos a su Padre. Pablo nos insta con la palabra que no debemos de tener temor de la salvación. Yo no quiero pensar el resto de su día, Pastor Manucho, que concluyendo el día que si la salvación se pierde, será hijo de Dios. ¿Será que le pertenezco a Cristo? Pastor Manucho, si usted le está enseñando eso a sus ovejas, pues pasarán el resto de su día con una desconfianza si le pertenecen a Cristo. No, Gustavo, ¿cómo te atreves a sacar ese texto de su contexto e insertar tus ideas, leer el texto con prejuicios? Mira lo que te ha causado estar escuchando a tantos calvinistas en TikTok y en YouTube. ¿Cómo te atreves a usar ese texto para defender una postura de que la salvación no se puede perder cuando el texto no está hablando de eso? Cuando Pablo ahí habla del temor, no está hablando de un temor de perder la salvación. Tú le has añadido esa idea al texto. Léelo bien. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Otra vez en temor. Esto implica que antes había temor. Pero si tú dices de que el temor ahí se refiere al perder la salvación, que el cristiano no está bajo temor para perder la salvación, entonces tendrás que admitir que en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto o antes de que Pablo escribió esto, se tenía temor de perder la salvación. Pero eso contradice todo lo que tú has enseñado. Tu casita de cartas se cae, se derriba, se destruye. Si tú quieres interpretar ese texto y decir que ese texto está hablando del temor de perder la salvación, entonces tendrás que admitir que los del Antiguo Testamento tenían temor de perder la salvación. Pero el texto no está hablando de eso. Leámoslo de nuevo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Si tú lees los versículos anteriores, el versículo, el contexto del versículo, te vas a dar cuenta que Pablo viene haciendo un contraste entre la justificación de la ley y la justificación por medio de fe. Pablo viene diciendo que no podemos ser justificados conforme a la ley, pero sí podemos alcanzar justificación por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Él. Entonces, cuando Pablo dice, no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Verdad? Cuando él dice, para estar otra vez en temor, ¿a qué temor se refiere? Pues al temor que Dios había enviado por medio de la ley, porque de eso se viene hablando en los versículos anteriores, un contraste entre la ley y la fe en Cristo. Cuando Pablo dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, se refiere al temor que Dios había enviado en la ley. Que por cierto, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La gente del antiguo pacto, escúchame bien, yo quiero que prestes atención, porque quiero que aprendas. La gente del Antiguo Testamento obedecieron a Dios por dos razones. Uno, por temor de ser castigado, y dos, para recibir la bendición. Muy pocos en el Antiguo Testamento tenían comunión con Dios como lo tuvo, por ejemplo, Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Muy pocos hablaban como hablaba Moisés con Dios. Hablaba con Dios Moisés cara a cara. O sea, no había gente, no era algo común. La gente servía a Dios por una de las dos razones. Bueno, las dos razones más bien. Para recibir bendiciones y por temor. Y por temor. Eso era en el pacto antiguo. Y no es que el temor sea malo, porque el temor es bueno, ¿verdad? Pero el temor es solo el principio de una relación para con Dios. Yo te doy un ejemplo. Cuando yo era más pequeño, yo obedecía a mi papá por dos razones. Por temor que me castigara y para recibir un regalo, no sé, una bicicleta, algo. Cuando fui grande, cuando crecí y él me pedía hacer algo, ya no lo hacía por temor.
Mi relación con mi padre había madurado. Ya no era por temor, ni por miedo, ni por recibir algo de parte de él. No, 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 sino porque lo amaba. Entonces, Pablo, cuando dice, ya no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, está haciendo un contraste entre lo que antes era la relación con Dios por medio del Antiguo Testamento con lo que ahora es la relación con Dios en el Nuevo Testamento. Recuerda bien que el velo del templo se partió. Antes había un velo entre el hombre y Dios, se tenía que ser por medio de sacerdotes, las ofrendas. Ahora, como ese velo se rompió y Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, nosotros tenemos contacto con el Padre directamente por medio de Cristo. Y es por eso que nosotros podemos decir, Abba, Padre. ¿Cómo has sacado de su contexto ese texto para decir que ahí se está hablando de que no hay que tener temor de perder la salvación? Como que si eso es lo que Pablo estuviera hablando ahí. No está hablando de eso. Es por culpa del calvinismo, cómo te han metido en la cabeza toda esa ignorancia, toda esa basura, todo ese desperdicio. Lee en contexto las cosas para que seas sabio, para que seas inteligente. No añadas a sus palabras, dice la Biblia, para que no seas hallado mentiroso. Arrepiéntete y vuelve a la verdad.